Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo conformado por Norma Hernández Villalbazo, Jonathan Manuel López y Armando Rodríguez Arámbula. En esta ocasión hablaremos del tema de nutrición vegetal. La nutrición vegetal es un campo fundamental en el estudio de la fisiología de las plantas, ya que comprende los procesos mediante los cuales obtienen y utilizan los nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo. Al igual que los seres humanos, las plantas necesitan una dieta equilibrada para mantener su salud y funcionamiento óptimo. Existen varios nutrientes esenciales. En esta ocasión hablaremos del nitrógeno, fósforo y potasio. Comenzaré hablando del nitrógeno, ya que es un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Este desempeña un papel crucial en la formación de proteínas, enzimas, ácidos nucleicos y clorofila. Sin embargo, las plantas no pueden absorber directamente el nitrógeno atmosférico. Por lo tanto, los procesos relacionados con el nitrógeno involucran una serie de transformaciones y etapas, tanto en el suelo como en las plantas. Algunos procesos relacionados con el nitrógeno son la fijación del nitrógeno. En esta parte, el nitrógeno atmosférico se convierte en una forma utilizable por las plantas. La fijación puede ser realizada por microorganismos fijadores como ciertas bacterias o cianobacterias. Estos microorganismos convierten el nitrógeno atmosférico en amonio, que es una forma en la que la planta lo puede absorber. La parte de la mineralización sucede con la descomposición de materia orgánica nitrogenada como restos de comida o animales muertos. Durante este proceso se descomponen los compuestos orgánicos nitrogenados y liberan amonio en el suelo. En la parte de la nitrificación es un proceso en el suelo en el cual el amonio se convierte en nitrito y posteriormente se convierte en nitrato. Para después venga la parte de la absorción del nitrógeno. Una vez que el nitrógeno está en forma de nitrato, las plantas pueden absorber este mismo del suelo. Algunas importancias del nitrógeno son la síntesis de proteína, ayuda en la parte de ácidos nucleicos, en la clorofila, como ya lo habíamos comentado, en el metabolismo de carbohidratos y grasas, en el crecimiento y desarrollo de la planta, como también en la producción de flores y frutos. La asimilación del nitrógeno es un proceso en el cual los compuestos nitrogenados inorgánicos disueltos son absorbidos por la célula. Estos, como ya se había mencionado, son absorbidos en forma de nitrato, nitrito y amonio. La reducción del nitrato a amonio tiene lugar mediante dos reacciones consecutivas catalizadas por la enzima nitrato reductasa y nitrito reductasa. En una primera reacción, el nitrato es reducido a nitrito por la enzima nitrato reductasa. Dicha reacción requiere dos electrones suministrados por una molécula de pirimdinucleótido reducido. A continuación, el nitrato es reducido a amonio por la nitrito reductasa, en una reacción que requiere 6 electrones donados por la ferredoxina reducida. La reducción del nitrato a amonio consume pues un total de 8 electrones. En la nitrato reductasa, el poder reductor para la reducción del nitrato en algas y plantas superiores proviene del piridín nucleótidos reducidos, siendo el NADH la forma más común. Algunas plantas como la cebada tienen dos isoformas de nitrato reductasa. Una isoforma es específica de NADH, mientras que la otra puede utilizar tanto NADH como NADPH como donadores de electrones. La nitrato reductasa se encuentra en el citosol, aunque en algunas especies también puede estar débilmente unida al plasmalena o a la membrana externa del cloroplasto. Se puede observar en las imágenes, la imagen de la izquierda, son los mecanismos de transporte del nitrato y del sulfato a través del plasmalena, mientras que la imagen de la derecha muestra el modelo estructural del nitrato reductasa de las plantas. Esta enzima consta de dos subunidades idénticas, cada una de las cuales posee tres regiones correspondientes a los dominios del FAT, el hemo y el cofactor del molibdeno.
respectivamente, que se encuentran unidos entre sí por regiones que son sensibles a las proteasas. La nitrito reductasa cataliza la reducción del nitrito a amonio. Esto en una reacción de 6 electrones que son suministrados por la ferredoxina reducida. Se encuentran en los cloroplastos de las hojas y en los plastidios de las raíces. La nitrito reductasa de las plantas es un monómero. Esta contiene un centro sulfoférrico y un cirohemo como grupos prostéticos redox involucrados en la transferencia de los electrones de la ferredoxina reducida al nitrito. El cirohemo es un tipo de tetrahidroporfirina de hierro que se encuentra tanto como en la enzima sulfito reductasa como en la enzima nitrito reductasa. Ambas enzimas comparten la característica de catalizar reacciones de reducciones que implican la transferencia de 6 electrones. La nitrito reductasa es una proteína que se encuentra en los cloroplastos y es codificada por un gen nuclear. Se sintetiza en forma de una proteína precursora en el citosol, y esta proteína precursora contiene un fragmento de unos 30 aminoácidos en su extremo, que es el N-terminal, conocido como péptido de tránsito. Este péptido actúa como una señal que guía a la proteína a través de la envoltura del cloroplasto. Luego, el péptido se escinde y se libera la proteína madura en el interior del cloroplasto. La asimilación del nitrato está regulada por la luz y por los metabolitos nitrogenados y carbonados. La síntesis y actividad de las enzimas, tanto nitrato reductasa y nitrito reductasa, están reguladas de manera coordinada por diversas señales. En los tejidos verdes de la planta, la actividad de nitrito reductasa es mayor que la de nitrato reductasa. Para asegurar la reducción completa del nitrito producido por nitrato reductasa y evitar acumulación y posibles efectos tóxicos. El nitrato es la señal principal que controla la síntesis tanto de nitrato reductasa y nitrito reductasa. Ambas enzimas son inducibles por el nitrato, aunque algunas especies también tienen formas constitutivas de dichas enzimas. Además del nitrato, la luz también aumenta la transcripción de los genes de nitrato y nitrito reductasa, así como los niveles correspondientes de proteína. En la imagen se muestra los mecanismos de regulación del nitrato reductasa y de la nitrito reductasa. Dichos mecanismos comprenden la modulación positiva o negativa de la transcripción génica por diversos metabolitos y señales, así como la regulación de la actividad de la nitrato reductasa por fosforilación reversible en respuesta a los cambios ya sea de luz o de oscuridad. El amonio generado en distintos procesos metabólicos se asimila a través del ciclo de la glutamina sintetasa y la glutamato sintasa. En los tejidos vegetales se produce amonio en diversos procesos metabólicos, en los cuales destacan los siguientes: la reducción del nitrito y fijación del nitrógeno molecular, la fotorrespiración y el catabolismo de proteínas. Gran parte de los aminoácidos resultantes de la parte del catabolismo de proteínas son convertidos en glutamato, que este es desaminado por acción de la glutamato deshidrogenasa, produciendo amonio, como se puede ver en la imagen de la derecha. En las siguientes imágenes se muestran los procesos metabólicos que generan amonio en los tejidos vegetales, la asimilación y el transporte. El amonio directamente absorbido por la planta o el producido metabólicamente en los tejidos es asimilado o reasimilado por la actuación en tándem de las enzimas glutamina sintetasa y glutamato sintasa, como antes lo había mencionado. Y pueden observar en pantalla el ciclo de estos, como también pues la asimilación del amonio. Ahora toca el turno de la síntesis del aspartato y asparagina. El nitrógeno asimilado en glutamina y glutamato se incorpora a otros aminoácidos a través de reacciones de transaminación.
La aspartato aminotransferasa cataliza la transferencia reversible de grupos amino del glutamato al oxalacetato, produciendo aspartato. Este aspartato es un precursor metabólico de la asparagina, que desempeña un papel importante en el transporte y almacenamiento del nitrógeno en las plantas. La síntesis de esta asparagina está catalizada por la enzima asparagina sintetasa. Esta utiliza glutamina como donador del grupo amido. Como pueden ver aquí en la imagen, se muestra la síntesis del aspartato mediante la transferencia del grupo amino del glutamato al oxalacetato. Esto es catalizada por la aspartato aminotransferasa. En la imagen A, en la imagen B, se muestra la síntesis de asparagina por transferencia del grupo amido de la glutamina al aspartato, catalizada por la asparagina sintetasa. Como resultado de la actividad metabólica de las bacterias nitrificantes, la mayor parte del nitrógeno inorgánico del suelo se encuentra en forma de nitrato. Este nitrato es absorbido por la raíz y puede ser reducido y asimilado en esta raíz o transportado a la parte aérea de la planta, donde es asimilado. A continuación, se muestra una gráfica de el proceso en el que el nitrato constituye una señal reguladora del metabolismo del nitrógeno y del metabolismo del carbono. El nitrato induce los genes requeridos para la absorción y reducción de este, la asimilación del amonio y la síntesis de esqueletos carbonados, como lo son el 2-oxoglutarato. Estos ayudan a la formación de aminoácidos. En cambio, el nitrato reprime los genes involucrados en la biosíntesis de carbohidratos. Los signos más y menos denotan inducción y represión. Continuando con el fósforo, bueno, sabemos que el fósforo es un macronutriente esencial o muy importante para el desarrollo y crecimiento de las plantas. En este caso vamos a ver el ciclo, absorción y transporte. Continuando con el ciclo del fósforo, bueno, pues el ciclo del fósforo es un proceso natural en el que el fósforo se mueve entre los organismos vivos y también ambientales. Podemos observar en la parte de arriba derecha algunas figuras que se encuentran en color verde, azul y rojo. Por ejemplo, el verde nos muestra los componentes, el azul nos muestra lo que entra al suelo y el rojo lo que sale del suelo. Aquí más que nada nos explica toda esta interacción que se hace una vez que el fósforo entra al suelo. Por ejemplo, nos muestra la deposición atmosférica, que se refiere al depósito de partículas y compuestos químicos presentes pues en la atmósfera. También los fertilizantes minerales, que son los productos químicos que se utilizan para pues enriquecer el suelo, o nutrientes. La meteorización de minerales primarios es el fósforo que se encuentra en forma de rocas minerales, ya pasando a los componentes. Y pues es cuando se descompone y se libera este fósforo en forma de fosfato, que es como lo vamos a encontrar disponible en el suelo para la absorción de las plantas. Una vez que se encuentra disponible pues en forma de fosfato, como ya lo había mencionado, pues viene la absorción de este macronutriente hacia las plantas. También podemos observar la absorción y disorción en superficies minerales, que en este proceso es como los fosfatos que se encuentran en el suelo tienen cierta afinidad por ciertas superficies minerales, como son las arcillas que están mencionadas aquí. También podemos ver la disolución y precipitación de compuestos secundarios. En este proceso la disolución ocurre cuando los fosfatos solubles en el suelo se liberan en el agua y están pues todos disponibles así para la absorción de las raíces a la planta. La precipitación se refiere a la formación de compuestos secundarios de fósforos
como lo son el fosfato de calcio o todos los que están mencionados aquí. Bueno, me faltó mencionar sobre los residuos de las plantas muertas que también entran, sobre el estiércol de los animales, que estos entran como fósforos orgánicos, y después viene igual la mineralización y después se van a encontrar en fosfatos disponibles para las plantas. Siguiendo con la absorción del fósforo, bueno, pues aquí en esta diapositiva nos menciona las formas de absorción. Mencionar de nuevo que pues ya se había mencionado cómo es que este macronutriente se encuentra disponible para las plantas, que es en aniones de fosfato inorgánico soluble. Y las dos formas de absorción que nos menciona es ortofosfato primario e ion fosfato secundario. Bueno, en la siguiente diapositiva, siguiendo con la absorción, tenemos que en esta imagen más que nada nos presenta que para la absorción del fosfato pues se requiere la presencia de iones de hidrógeno que son liberados pues por la planta en la zona de la raíz. Estos iones de hidrógeno ayudan a acidificar el entorno cercano a la raíz, lo que favorece la disuasión del fosfato en la forma de hidrógenos y pues de este fosfato. Esta disuasión nos permite que el fosfato sea más fácilmente absorbido por la planta, y además también podemos ver la presencia del ATP, que nos indica que se necesita energía para este proceso. En esta imagen, y siguiendo de nuevo con la absorción, pues nos indica dos modos de absorción de este macronutriente que están presentes pues en la planta. Podemos ver la absorción directa entre el suelo y la raíz de la planta, y absorción indirecta a través de la simbiosis micorrízica, donde el micelio radical del hongo adquiere fósforo más allá de la rizósfera. Bueno, la absorción por micorrizas, podemos ver en esta imagen, nos indica la raíz y dónde se concentra el nutriente. Podemos ver también la rizósfera y nos indica una distancia de la superficie. En la línea azul vemos no micorrizada y en la línea verde micorrizada. ¿Esto por qué? Porque como lo había mencionado anteriormente, pues este proceso es más allá de la rizósfera. Quiere decir que las fiálides de los hongos van a irse todavía más allá de la rizósfera en busca de este macronutriente, recordando también que se encuentra en una disposición muy baja en el suelo. Y bueno, haciendo un poquito de énfasis o enfocándonos un poquito a esta absorción, bueno, aquí nos muestra el ciclo de vida de la colonización y radical y la expresión del transportador de fosfato en la simbiosis micorrízica arbuscular. Aquí esta imagen lo que nos dice es que la colonización intrarradical y la expresión del transportador de fosfato en la simbiosis micorrízica arbuscular es pues un proceso complejo que ocurre entre las plantas y los hongos micorrízicos arbusculares. Durante pues esta simbiosis, los hongos forman estructuras que son llamadas arbúsculos en las células corticales de las raíces de las plantas, y pues el ciclo de vida de la colonización intrarradical comienza en la penetración de las hifas del hongo en la epidermis de la raíz y su posterior extensión hacia el espacio intercelular o intracelular en las células corticales. Estas hifas colonizan la raíz y forman unidades de infección, que son regiones colonizadas derivadas de una sola hifa. Y pues a medida que el hongo se ramifica y crece, los arbúsculos se forman en las células corticales en orden desde el sitio de penetración inicial, conocido como hipopodio. Los arbúsculos son
pues son estructuras especializadas que están involucradas en el intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta. Siguiendo con el mecanismo de captación de este macronutriente que es fósforo a través de la membrana plasmática, bueno, pues esta imagen lo que nos dice es que la ATPasa de protones pues crea un gradiente de concentración de protones a través del transporte activo primario, y este gradiente de protones junto con el potencial de membrana genera un potencial eléctrico de protones. Entonces, este potencial electroquímico impulsa el transporte de fosfato a través de los transportadores de fósforo inorgánico en la membrana plasmática, permitiendo la captación de este macronutriente en las células vegetales. Bueno, en esta diapositiva nos muestra los sistemas de transporte y señalización de fosfato implicados en la homeostasis de fósforo a nivel celular. En esta diapositiva nos muestra este proceso más que nada describe los mecanismos celulares involucrados en la regulación de la absorción y transporte de fosfato en las plantas. La interacción de proteínas, la fosforilación y la degradación proteica aquí desempeñan roles clave en la regulación de la expresión génica y la localización de transportadores de fosfatos. Más que nada aquí podemos ver toda la interacción que se tiene de las proteínas, cómo es que entran a las células, y pues también son con esta interacción van justo a la vacuola. Por ejemplo, aquí lo que nos dice que en condiciones de suficiente disponibilidad del fosfato y altos niveles de INSP8, que ya son las proteínas, pues mueven la formación de complejos entre las proteínas SPX1 y el factor de transcripción PHR1. Estas proteínas SPX1 interactúan con PHR1 en el núcleo, como se muestra aquí en la imagen, impidiendo que PHR1 se una a la secuencia regulada de P1BS, que controla la expresión de los genes PHO1, AH1 y PSR. Además, las proteínas SP4 y SPX6 interactúan con PHR2, en donde bloquea su entrada al núcleo. Esto evita la activación de genes específicos, los factores de transcripción WRKI6 y también WRKI42, que inhiben la expresión del gen PH01, que es necesario para cargar fosfato en el xilema de las raíces. Estos factores de transcripción actúan como represores de la expresión de PHO1, y los transportadores de fosfato PHT1 pueden ser fosforilados por la quinasa, que la quinasa es C42X3B3, lo cual inhibe su interacción con PHF1. Esto resulta en la retención de los transportadores PHT1 en el retículo endoplasmático R. Sin embargo, las proteínas quinasa CK2 también pueden fosforilar los transportadores PHT1 para aumentar su actividad de transporte de fosfato. Los transportadores PHT1 ubicados en la membrana plasmática pueden ser reciclados a través de degradación mediada por ubiquinación a través de las proteínas PHO2 y NLA, o dirigidos a la vacuola mediante la vía proteosómica 2,6-S a través de ALIX-ESCRT. Por otro lado, el transportador BPT en el tonoplasto facilita la entrada de fosfato en la vacuola, mientras que los transportadores BPE 1 y 2
Funcionan como transportadores de salida de fosfato de la vacuola. El potasio es uno de los elementos más importantes en el desarrollo óptimo de la planta, en el cual lo podemos encontrar en los fertilizantes como fosfato monopotásico, sulfato de potasio, cloruro de potasio, nitrato de potasio, fosfato monopotásico, fosfato dipotásico y tiosulfato de potasio. Estos elementos son esenciales para el óptimo desarrollo de la planta y se considera como un macronutriente. El potasio puede adicionarse al suelo ya sea como residuos vegetales, fertilizantes o también como desechos animales para poder ser absorbidos por las plantas. El potasio que no es aprovechado por las plantas suele perderse ya sea por lixiviación, escorrentía y erosión. También podemos encontrar el potasio como mineral disperso en el suelo, el cual es conocido como feldespatos, pero para poder estar disponible para la planta puede pasar algunos años. De la misma manera, el potasio se agrupa en las arcillas del suelo para poder ser asimilado más adelante. Dentro de las funciones del potasio podemos encontrar que el potasio equilibra las cargas iónicas, participa como osmorregulación que permite el intercambio de gases y cierre y abertura de estomas. De igual manera participa en la respuesta al estrés abiótico, polariza la membrana, participa en la biosíntesis de proteínas y en el transporte de productos. La absorción y el transporte de potasio en las plantas involucra diversos canales y transportadores que tienen como objetivo el movimiento de transporte y translocación del potasio a través de la membrana celular. En los canales podemos encontrar el canal de Shaker, el poro de Tandem y doble poro. En los transportadores podemos encontrar principalmente la familia de las permeasas de alta afinidad y también podemos encontrarlo como canales de antiporte, los cuales son la familia más importante para el transporte y la regulación de este elemento. La función principal de los canales y el transporte es regular la entrada y salida de los iones dentro y fuera de la célula, ya sea dentro de la célula y en los organelos. Los canales son proteínas que se encuentran en la membrana, los cuales permiten que las moléculas e iones pequeños puedan pasar rápidamente a través de la membrana. Las proteínas transportadoras tienen como objetivo el transportar moléculas, iones o grupos de sustancias en los cuales llevan los iones a través de la membrana, en los cuales podemos encontrarlos de uniporte, de un solo sentido, simporte, de dos moléculas se transportan hacia un solo sentido, y antiporte, donde dos moléculas se transportan en sentidos diferentes o contrarios, ya sea como el potasio y el sodio. El agua y los minerales pueden ser absorbidos por dos vías principalmente, en las cuales podemos encontrar el simplasto, al cual pasa de citoplasma a citoplasma a través de los plasmodesmas, los cuales son canales que atraviesan la membrana y la pared celular. De igual manera podemos encontrarlo por las vías del apoplasto, en el cual el agua se mueve a través de los espacios entre las células y en las propias paredes celulares. En los mecanismos de la regulación del transporte del potasio podemos observarlo aquí en las células de la raíz. Cuando las células se encuentran estresadas durante la percepción de niveles externos bajos de potasio, la planta genera algunas moléculas señalizadoras, como puede ser el calcio y algunas especies de reactivos oxígenos, que regulan los canales y transportadores río abajo a niveles transcripcionales y posttransduccionales. En los puntos rojos podemos representar los iones de calcio, los cuales sirven como señalizadores para regular los canales y transportadores del potasio. AKT1, HAK
y CAP7 son transportadores de la familia de las permeasas, las cuales participan en la captación del potasio dentro de la célula, dentro de las células de la raíz. Estos complejos, además de modular el transportador doble de afinidad NRT1, CHL1 de nitrato, son inhibidores de los transportadores AMTS y los transportadores de nitritos. El rectificador SCORE y el transportador de CAP7 participan en la carga de potasio hacia el xilema. NRT 11.5 regula la carga de potasio y nitrato en el xilema, lo cual facilita la coordinación de la translocación de nitrógeno y potasio de la raíz hacia el brote, ya sea es de forma ascendente. En el núcleo, los factores de transcripción RAP 2.11 y ARF2 regulan la transcripción de HAK5. MIB5 modula el nivel de transcripción de NRT 1.5 en las respuestas de condiciones bajas de nitrógeno y potasio. CUP9 regula el flujo de la salida de potasio y auxina desde el lumen del retículo endoplasmático hacia el citoplasma. En las células de las hojas, KT1, 2 y WORK regulan la entrada y salida de potasio a través de la membrana plasmática. El canal de la rectificación débil hacia el interior, que viene siendo AKT2, regula la carga de potasio en el floema, cuya actividad está regulada por el complejo CBL4, CYPK6 y PP2CA. NHX1 y 2 transporta potasio hacia la vacuola, mientras que los canales de los poros de tándem TPKS y los canales TPCI1 regulan la salida del potasio desde la vacuola al citoplasma. Las actividades del canal de tándem TPKS están reguladas por el complejo CBL2 y 3, los cuales son proteínas quinasas de interacción y las proteínas quinasas dependientes de calcio, en este caso CPKS. KEA1 y 2 se localizan en la membrana de la envoltura interna de los cloroplastos. KEA3 se localiza en la membrana del tilacoide, lo cual participa en la regulación del transporte de potasio en los cloroplastos. Y como final, para su transporte, KEA4, 5 y 6 transportan el potasio desde el citoplasma hacia el lumen del aparato de Golgi. De manera más específica y más general podemos encontrar aquí la absorción y la regulación y transporte del potasio, en el cual en la figura número 1 podemos observar que el potasio atraviesa la membrana plasmática de las células de la raíz. En la segunda se transporta a los vasos del xilema de paredes gruesas y sin vida a través de la salida de la membrana plasmática del parénquima. En el nivel 3 podemos observar el transporte del potasio del xilema hacia la hoja, hacia los brotes. Se mueve desde el vaso del xilema hasta el apoplasto que rodea las células de la hoja vecinas y es absorbido por las células del parénquima de la hoja. En el nivel número 4 podemos observar que el potasio se carga en el floema de una hoja completamente expandida después de la salida del potasio de las células de la hoja. En el nivel 5 podemos observar que se mueve a través del floema hacia los ápices de los brotes y las raíces, donde se descarga para su uso posterior. Es todo por nosotros. Les agradecemos mucho que hayan visitado nuestra página. Gracias.